Bueno, como ustedes podrán ver en este vivo, hoy vamos a conocer la historia de Adrián Andrada, pero también la historia de su papá y todo lo que ha transcurrido con esto, porque a raíz del ACV que ha sufrido su papá, bueno, llegó a sus manos, como dice él, un poco sin haberlo buscado, una investigación que se ha realizado también de la mano del doctor Segundo Vegadat, en donde se ha dado con empresas que estarían integradas por personas que prestan servicios de cuidados domiciliarios y que estas personas no están habilitadas para realizar o para prestar estos servicios y no tienen el título que corresponde para hacerlo. Adrián, ¿cómo estás? Y gracias por esta nota. Buenos días, estoy preocupado, angustiado, eh, sin soluciones. Me siento totalmente devastado de la palabra. Estoy cansado de renegar con el sistema. Pero bueno, acá estoy. ¿Cómo inicia la historia? Contanos un La poco. historia inicia por mi papá tiene una ACV hace más de un año y a partir de ese momento empezamos a buscar los recursos para mantenernos. Nosotros somos de una familia clase media baja y necesitamos que el subsidio, hemos tratado de hacer los trámites del subsidio porque tenemos un servicio de enfermería domiciliaria. En primer momento nos dieron 12 horas y las otras 12 horas las teníamos que pagar. A partir de ese momento vino una auditoría, fue en pandemia donde vino una auditora a la casa de mi papá y en vez de subir la carga horaria, que yo había presentado una nota diciendo que mi papá era discapacitado y que necesitaba que realmente yo no sabía cómo tratar a una persona con una ACV. Sé cómo tratarlo a mi papá, pero mi papá en ese momento estaba con media parte paralizada, tenía mucho peso, se broncoaspiraba hasta el día de hoy. Eh, no se podía mover, no se podía levantar la cama, o sea, son cosas que realmente uno las vive cuando las pasa. Eh, a partir de ese momento llegó la auditora, llegó a mi casa, me bajó las horas, en vez de subirla, me bajó las horas de 12 a 6, presenté un recurso de amparo, la justicia me otorgó las 24 horas de enfermería domiciliaria. A partir de ese momento empecé a renegar, primero con la auditora del subsidio de salud, que me bajó las horas, siempre preguntándole al enfermero que estaba ese día en mi casa cómo era el movimiento o la vida de mi padre con el ACV en su casa. En ese momento vivía mi madre y realmente el enfermero era el que contestaba todo. Yo no podía hablar nada porque la auditora se comunicaba con él. Yo entiendo que él era el profesional. Hasta que en un momento dado le pregunta el nombre. Cuando le pregunta el nombre me dio cualquier nombre menos el que yo pensaba que tenía. A partir de ese momento digo, ¿qué está pasando acá? Hasta el día de hoy sigo pensando qué está pasando acá porque la justicia todavía no determinó quién es ese hombre que hace un año estaba en la casa de mi papá dándole servicio y cuidándolo de un ACV. En realidad empezó a partir de ahí, denuncié el hecho, todo se armó a partir de este tipo de situación. Empecé a denunciar y a hacer constancias, presentarme en la justicia, contratar a un abogado, gracias a Dios a un amigo, porque si no saldría mucho más caro esto. Creo que hay muchas personas que no llegan a este punto porque por el tiempo que uno tarda en hacer este tipo de cosas y por lo que realmente cuesta. Y bueno, a partir de ahí empecé a renegar y con todos los tipos de enfermeros. Pasé por una empresa, la denuncié. Pasé por otra empresa, la denuncié. Y la tercera empresa es como una convivencia que tengo que llegar a tener para no denunciarla. ¿Se puede decir los nombres de las empresas? Yo creo que sí, doctor. La primera es SIAT. La segunda no llegó a tribunales, por eso no la nombro. Pero cuando llegue a tribunales, que ya la denuncia fue hecha hace 8 meses y todavía no llegó a tribunales, y eso que es digitalizada, eh, no la puedo nombrar, así que, o sea, no la quiero nombrar. Quiero que la justicia me llame y me pida realmente
que le muestre las pruebas. ¿Y la tercera empresa, Adrián? Y la tercera empresa es la que estoy teniendo una convivencia con ella, porque hemos llegado a un acuerdo tal que ya uno pasa a ser conviviente del sistema y ya empieza a aceptar o a afirmar o a aclarar este tipo de situaciones y se convierte realmente en un cómplice del sistema. Hay pruebas que demuestran esto. Totalmente. En donde le decían y le daban las instrucciones a estos empleados del nombre por el cual tenían que hacerse pasar y todo lo demás. ¿Vos lo tenés aquí? Yo tengo sí, cómo no. Yo tengo primero tengo la auditoría. Sí. La auditoría donde va la auditora, donde está el sello de la auditora. Ay, disculpe. Sí. Y a la par figura el señor Cristian Medina. El señor Cristian Medina no era el que estaba en mi casa en ese momento, o en la casa de mi papá, ¿sí? Cuando se va a la auditora, también le digo que la persona que estaba dentro de la casa de mi papá no era el señor Cristian Medina, se llamaba José, que es una excelente persona, pero no es enfermero. Tiene toda. Yo no voy contra las personas que trabajan en este trabajo o en esta situación. Yo voy con las empresas y con las personas que ya hacen cargo. A ver, mañana le pasa algo a mi papá o a cualquier tipo de persona, estas personas no pueden ir presas por un abandono de persona o por algún tipo de situación y no saben rescatar a las personas, por ejemplo a mi padre, de una broncoaspiración, ¿sí? Cuando yo le digo a la auditora que no era, después cuando se va, le digo al muchacho que me diga por qué mintió y me dijo que la coordinadora le pasó por mensaje, tengo la captura. Vos tranquilo, no hables más de lo justo y necesario, dice, ¿no? Exactamente, no hable más de lo justo y necesario. El que firma es Cristian Medina, matrícula 5243. Y bueno, así nos fuimos enterando de la primera. De la segunda, la empresa se enojó, el dueño de la empresa, porque no le quise firmar la planilla en blanco, que no sé qué planillas son las que presentan en el subsidio. Si yo no las firmo, no las cobran. Presenté un escrito al subsidio de salud diciendo que no le paguen hasta que verifiquen ellos que realmente cuáles eran las personas que estaban yendo a la casa de mi papá. Nunca me contestaron. ¿Cuántos son los ingresos que perciben estas personas? No, las personas no, pero sí las empresas. Yo tengo resoluciones de 400.000 pesos, ¿cómo se llama? El módulo, del módulo que está ocupando mi papá, 400, 500, y realmente no sé qué es lo que le pagaron a ellos, pero ellos están cubriendo algo, o sea, atendiendo a una persona que no saben si mañana tiene una broncoaspiración que le pasó antes de ayer a las 2 de la mañana y no saben cómo sacarla. O sea, o el paciente sale solo o mañana tenemos una causa por un fallecimiento natural o un homicidio, no sabemos. ¿A quién le cobramos? ¿A quién le decimos? ¿A quién le pedimos justicia? Si ahora que tenemos la posibilidad, que tenemos una persona viva, que es mi papá, y debe haber millones de personas más, ¿me entendés? No nos dan ningún tipo de solución, ni el subsidio. A la justicia le pedimos por favor que nos llame. Yo le pedí por favor que me llame a declarar. Necesito que esto se dé. Necesito que mi papá tenga enfermeros para darme tranquilidad. Yo no duermo de noche. Tengo insomnio. Me volví hipertenso. Los valores se fueron totalmente arriba. O sea, esto enferma, lo tiene al enfermo y a todos los que lo cuidan. Así estamos. Adrián, vamos a hablar también con el doctor Segundo Vega Haddad, que nos va a dar detalles de la causa. Doctor, gracias por esta nota. No, por favor, buen día y bueno, agradecido por, ustedes siempre los medios son el vehículo y la herramienta fundamental para que se conozcan estas cosas. Bueno, como Adrián un poco resumió su historia, él en su momento planteó un amparo judicial y que le otorgaron una medida cautelar
porque no reconocían, digamos, el servicio en sus horas y aparte porque habían hecho una interrupción de ese servicio. Por suerte consiguió esa cautelar, como él bien dijo, pero bueno, hasta el día de hoy se producen algunas, eso que ya cambiaron 3 empresas, se producen algunas situaciones donde él, como dijo él, tiene que establecer, tuvo que establecer una convivencia, una relación de convivencia para no perder el servicio. Entonces, creo que es una situación que a cualquier persona le puede pasar y debe haber, de hecho hay cientos y miles de personas que también solicitan de la obra social, en este caso el subsidio de salud, un servicio y que ese servicio no se está cumpliendo a pesar de que esas empresas son prestadoras, tienen un contrato y perciben obviamente una remuneración por eso. Y el problema, como él bien dijo, se detectó porque había personas de que en la nómina de empleados, como digamos, estábamos comentando, digamos que son los operarios o la gente que prestan ese servicio de atención domiciliaria como enfermeros, no cumplían con el título habilitante y mucho menos con la idoneidad. Entonces eso puso en riesgo a su papá en muchas situaciones, en muchos episodios que él vivió, que él mismo se tuvo que hacer cargo. Y bueno, nos obligaron y lo obligó a hacer una denuncia, más que la denuncia penal, digamos, ante las autoridades policiales. Esa denuncia pasó al Ministerio Público Fiscal, donde está interviniendo la unidad fiscal de delitos complejos, que es digamos, la fiscalía que era antes, porque ahora cambió el nuevo régimen, el nuevo sistema procesal penal. Y directamente nosotros ampliamos la denuncia y pedimos varias medidas, entre las cuales pedimos que se libren oficios a través de pedidos de informe a esta empresa, que es la primera empresa, CIAT, para que informe la nómina de empleados. Obviamente que es una cuestión más que nada de formalidad, porque sabemos que en eso puede haber en cierta forma una discrecionalidad, y para eso obviamente estamos esperando que nos informen eso en la unidad fiscal, para poder también pedirle a los organismos públicos, en este caso el subsidio de salud, y en la parte de CIPROSA, el Ministerio de Salud Pública, hay un organismo que se encarga de controlar, digamos, que tienen un registro de todos los enfermeros para cotejar las identidades, que ahí es donde surge el problema y donde obviamente deviene la responsabilidad, tanto de la persona, en este caso, bueno, él mencionó, independientemente de la forma de ser de la persona, que no tiene nada que ver, sino del título que invoca. Y tampoco, eso quiero aclarar, y que estábamos hablando con Adrián, no se trata de cuestionar la tarea de los enfermeros, que hay muchos enfermeros, como en todas las profesiones, que cumplen su deber, que están habilitados y que realmente cumplen su función cabalmente y son dignos de, digamos, de reconocer como el rol de los enfermeros, la función de los enfermeros. Pero en este caso hay una falta, hay un delito que se ha cometido y por ende una responsabilidad que imputar, y que obviamente que denunciar y que imputar, y en eso la justicia, en este caso la justicia penal, el Ministerio Público Fiscal, está interviniendo en esa causa, no así en la otra causa que se denunció y todavía no se remitió a tribunales penales, y que bueno, en este caso yo como representante jurídico, como más que nada gestor judicial en ese caso, estamos esperando y apelamos y esperamos, digamos, que la unidad fiscal interviniente tome y nos recepte las medidas que nosotros pedimos para que obviamente se siga desarrollando la investigación que comenzó el año pasado, y que obviamente que podamos ver sus resultados y de hecho de que estas personas sean citadas y que podamos en cierta forma que se arme ese espacio para que se determine, se esclarezca cuáles son la verdad de los hechos, ¿no? ¿Cómo está caratulada la causa? La causa está caratulada Andrada, José, en realidad está el acusado que es Arias, José y otros, digamos, sobre usurpación de títulos y honores. Y la víctima obviamente es el papá, y él es el representante de su papá, bueno, dada la condición de salud que él tiene, ¿no? Así que esa es una de las causas, y la otra obviamente estamos esperando que remitan las autoridades policiales para que podamos tomar intervención en eso. Bien, digamos, dentro de lo que ha sido la investigación, ¿qué datos concretos ya se pudo decir, bueno, vamos avanzando en esto, ¿no? Sabemos que son poquitos, pero no, hay. Sí, la unidad fiscal, bueno, yo estoy yendo permanentemente a tribunales penales, obviamente que la atención en la unidad digamos, de los empleados es la correcta. Uno un poco muchas veces tiene que empujar a la causa, y eso es un poco de lo que hay que corregir en el nuevo sistema penal, y que tampoco
tiene que ocurrir un hecho gravísimo y irreversible como un homicidio o como una muerte para que recién los tribunales penales y las unidades fiscales actúen. En este caso, bueno, se libraron los oficios correspondientes, estamos esperando los informes, si bien hace tiempo, estamos esperando que las empresas, en primer lugar, informe la nómina del personal para cotejar a su vez con el informe, con el pedido de informe del organismo público para ver si realmente corresponden las identidades. Y a partir de ahí, avanzar en la investigación para que se cite en carácter de imputados a los responsables y obviamente que podamos tener en ese caso y se puedan operativizar las otras medidas que pedimos, ¿no? ¿El subsidio de salud podría tener alguna responsabilidad legal al avalar o trabajar con este tipo de empresas? Sí, obviamente que sí tiene una responsabilidad el subsidio. Y te vuelvo a reiterar, no es una cuestión de enfrentamiento contra el subsidio, pero el subsidio es responsable en tanto en cuanto tiene el deber de contralor de las empresas con las cuales contrata, porque hay un contrato de por medio de prestación de servicio, rindan, no solamente estén habilitadas para prestar el servicio, sino que la nómina de personal esté habilitado con título de habitante, entonces con un título idóneo y que avale su idoneidad. Está en riesgo la vida de las personas, entonces como te decía, este es un caso, hay cientos y miles de casos de personas que no tienen la posibilidad de denunciar o que denuncian y la denuncia no avanza porque no tienen la posibilidad de contratar un abogado o tal vez la defensoría oficial o le resta importancia porque no hubo, digamos, un fallecido o una persona que perdió la vida, pero sí hay daños y hay responsabilidad, digamos, penal de tanto de personas como de las empresas. Entonces, está avanzando en la investigación, apelamos, te vuelvo a reiterar, y confiamos en que la Fiscalía, en que la unidad fiscal, a través de su fiscal, avance en la investigación para que podamos tener resultados concretos. Bueno, doctor, también digo, ¿no? Si en caso de tener matrículas profesionales que no son las correctas, también digo, la investigación tendría que ir en el curso de quién le proveería también de este tipo de identificación. Totalmente, totalmente. Si bien hay una necesidad laboral y obviamente que en todo trabajo la mano especializada o calificada a través de un título es mucho más onerosa para la empresa que una persona que no tiene título. Entonces, desde ese punto al punto del contralor, es responsabilidad de la empresa. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se esclarezca la verdad, que se determinen los responsables y que obviamente que esto también sirva un ejemplo para que tanto el Estado como las empresas y como la ciudadanía sepa y tenga, digamos, un antecedente para poder recurrir a la justicia. Creo que la justicia tiene todos los elementos en sus manos para poder resolver y vuelvo a reiterar, apelamos a esa gestión judicial. Bueno, yo como abogado me cabe la responsabilidad también de representar a mi cliente y obviamente que también es un ejemplo y un antecedente para que las personas y los ciudadanos conozcan y sepan dónde recurrir. Seguro. Adrián, esta persona que trabajó primeramente en tu casa, ¿sigue prestando servicios en otro lugar? No, sigue prestando servicios. Sigue prestando servicios, estamos tratando con la justicia y no le podemos decir nada porque todavía la justicia no determinó si realmente es o no enfermero. Así que bueno, estamos esperando que la justicia realmente nos ayude un poco a solucionar este dilema y para poder quedarnos tranquilos para que la gente, tanto mi padre como las otras personas, realmente tengan... A ver, no nos olvidemos que todos llegamos a ser viejos. Cuando ustedes descubren la verdad, ¿qué explicación le dan a la persona? Nada, que ha sido obligado por la coordinadora a decir eso. ¿Pudiste contactarte o te llegó algún comentario o casos similares a raíz de esto? Sí, más que todo se manifestaron a favor, pero nunca llegaron que nunca llegaron y me alientan y me dan fuerza para que siga empujando. Esto es una causa que la tengo por mi papá y por toda la gente que debe estar en el mismo lugar. Yo tengo la posibilidad de contratar o de hacer judicialmente el planteo. A mí no me parece que haya una ley y haya que presentar un amparo para que se cumpla la ley. Y encima después tiene que hacer otro amparo para que realmente la ley sea controlada por las personas. Realmente es irrisorio, yo no comprendo. Hay ahora leyes que salen y que después nadie las controla. La ley de discapacidad, después festejan, se llenan la boca con el día de la discapacidad y no están dando bolilla.
Después hay que presentar, hacen una ley, la votan, la aprueban. Y resulta que después tenemos que presentar un amparo para que realmente nos den los derechos que por ley nos corresponden. Adrián, muchas gracias y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo y cubriendo todo lo que pasa con este caso. Desde ya muchísimas gracias por la colaboración y realmente, si no fuese por ustedes, esto no saldría a la luz. ¿Algo importante para agregar? Celeridad, celeridad. Yo quiero con mi papá y todas las personas que están sufriendo este tipo de atropello, pues para mí es un atropello, que no terminen como yo, angustiados, enfermos, sin dormir, pensando que está mi padre, mi familiar, mi hermano, mi tío, está cuidado por una persona que realmente no sabe. De nada. Hablábamos con Adrián Andrada y también con el doctor Segundo Vega Dat, su abogado, por este caso, ¿no? Lo recordamos y ustedes lo verán en el título. Su papá tuvo una ACV y a raíz de esto se empiezan a descubrir empresas que están integradas por personas inhabilitadas para prestar servicios de cuidado y asistencia a personas, sobre todo adultos mayores, y que no poseerían la matrícula profesional tampoco para poder hacerlo. Esto es una causa que se ha iniciado hace un año y todavía, bueno, piden celeridad, ¿no? Para poder continuar con la investigación.